Continuando con el desarrollo de la unidad didáctica número 6, metodología de la mejora continua de los procesos, abordamos en el presente trabajo lo atinente al diagrama o gráfico de Gantt, otras de las herramientas, otros de los métodos para aplicar en la mejora continua de los procesos en una empresa. El gráfico de Gantt, nos apresuramos a decirlo, conforme vamos a detallarlo y a verlo seguidamente, en buena medida tiene aspectos que de similitudes con el análisis de la trayectoria crítica, por lo que sugerimos que los prácticos que piden resolverse a través del gráfico de Gantt lo sean también, además de hacerlo por el gráfico de Gantt, a través del método de la trayectoria crítica y a la inversa. Aquellos trabajos prácticos que se tienen o que se pide resolverlos a través del análisis de la trayectoria crítica, también pueden hacerse a través del gráfico de Gantt, dada que parcialmente tienen algunas similitudes. Hecha esa acotación, para no olvidarnos de la misma, diremos que el gráfico o diagrama de Gantt lo que trata de hacer es resolver respecto de un proceso, de un proyecto, el ordenamiento de las distintas actividades, para poder tener una representación gráfica de la relación entre todas ellas y que una vez establecida los tiempos de duración de cada una de esas actividades, tareas y las relaciones lógicas de precedencia entre las mismas, puede tenerse también un cálculo de la duración total del proceso o del proyecto. Como seguramente todos recordaremos de principios de administración, en la historia de la administración, el ingeniero estadounidense Henry Gantt, en las primeras décadas del siglo XX, fue el diseñador de esta herramienta, que sigue siendo de utilidad ahora, por supuesto, con la aplicación de las herramientas informáticas que permiten la elaboración de una cantidad importante de actividades. Permite ver el gráfico, siendo una herramienta de planificación y de control, cuál ha sido y cuál es el desarrollo de las actividades previstas y cómo va desenvolviéndose a lo largo del tiempo. Entonces, en lo que a la aplicación refiere, el gráfico de Gantt permite visualizar la distribución temporal de las actividades de un proyecto de una manera conjunta, lo cual ya es una ayuda verdaderamente importante, y muestra cuáles son los inicios y finales de forma gráfica de cada una de las actividades, tanto en lo que hace a lo previsto, lo planeado, como a lo realmente ejecutado. ¿Cuál es el método? Aquí es donde decimos que tiene una similitud, ¿sí? Alguna similitud con el análisis de la trayectoria crítica. Hay que identificar todas las actividades y tareas que integran el proceso o proyecto. Por lo tanto, quienes participan en el desarrollo de esas actividades tienen que ser quienes trabajen también en la elaboración de este diagrama. Clasifican y se racionalizan, es decir, las actividades en orden lógico, garantizando así el nivel de detalle que se estime pertinente y eliminando lo que puede suceder, ya lo hemos mencionado, en muchas organizaciones de cierta envergadura, donde a veces se duplican o se llegan hasta triplicar ciertas actividades. Deben definirse a través de las personas especializadas o que trabajan en esas áreas, en las áreas donde el proyecto vaya a implementarse o ya esté siendo implementado y quiera adecuarse, definirse los tiempos de realización de las actividades. Luego, definir, como ya habíamos hecho mención, las restricciones de precedencia. Esto es, primero debe realizarse la actividad X para recién entonces poder realizar la actividad L, y recién una vez concretadas ambas es posible realizar la actividad M, lo cual responde a las características de cada uno de los proyectos. Entonces tendremos actividades previas a otras, actividades posteriores a otras,
o actividades que podrán desarrollarse simultáneamente. Esto surgiendo de la evaluación y de la racionalización de esas actividades. El método que, si, como ya lo dijimos, si lo dejásemos solamente a nivel teórico, sería mucho más complicado de entender. El método planteamos ahora las conceptuaciones teóricas y luego al hacer una breve aplicación práctica, a modo de ejemplo, se entiende mucho mejor lo que ahora mencionamos. Se trabaja sobre la base de dos ejes. Sobre un eje vertical van dispuestas las actividades en el orden que corresponda, y en el eje horizontal se detalla el tiempo. El tiempo dependerá, desde luego, de la naturaleza de cada proceso, de cada proyecto que se esté graficando a través de este método. Podrán ser, en algunos casos, horas, probablemente, o podrá ser días, semanas, etcétera, la unidad de medida temporal. Luego se dibujan rectángulos, bloques, dice la diapositiva, que son rectángulos que van a graficar cada una de esas actividades y que se indicarán el tiempo total de duración de esa actividad en particular. El lado izquierdo se va avanzando de izquierda hacia derecha en el gráfico. El extremo izquierdo del rectángulo graficará el momento en el cual se inicia la actividad o tarea, y el lado derecho del rectángulo el momento en el cual se finaliza la tarea o actividad. El altura o grosor del bloque carece de significado, pero hay que adecuarlo a las posibilidades de la representación gráfica, desde luego. Luego, una vez que se tiene ya graficado todo lo que ha sido planeado, todas las actividades y el orden entre las mismas con las restricciones y las relaciones correspondientes, puede graficarse con un color diferente aquellas actividades que se encuentran incluidas dentro de lo que se denomina la trayectoria crítica. Esto es, aquel grupo de actividades, aquella secuencia de actividades que en caso de modificar su duración, llevan a que también se modifique la duración de todo el proceso o todo el proyecto. Concepto que ya tenemos de lo que es el análisis de la trayectoria crítica. Entonces, para ver un ejemplo de aplicación práctica y que luego lo podrán fijar mejor cuando vean, o con más precisión, cuando vean los correspondientes trabajos prácticos. Vamos a hacer el desarrollo de un sencillo programa de vacunación, ¿sí? Vamos a pensar en que en ciertas zonas, por ejemplo, en la provincia de Salta o en cualquier otra provincia, suelen aparecer situaciones endémicas de alguna enfermedad, de alguna infección endémica, y que requieren de una atención especializada, de un programa de vacunación específico. Alguien pretenderá decir, bueno, es lo que está sucediendo ahora, pero lo que sucede en la actualidad, estamos desarrollando esto en el año 2021, es una pandemia de nivel mundial, como no se recuerda en la historia de la humanidad, y con planes o programas de vacunación de nivel mundial. No es eso lo que estamos diagramando, aunque quien quiere encontrarle un parecido podrá hacerlo. Nos referimos a los planes habituales, normales, más acotados respecto de un programa de vacunación. Y allá vamos entonces. Decíamos, el método dice, lo primero que hay que hacer es identificar y definir claramente cuál es la nómina de actividades, que forman parte del programa para poder concretar el objetivo, en este caso el objetivo del programa de vacunación. Y en ese sentido entonces se reúnen las personas que conocen de la temática y define ese grupo cuáles son las actividades. Fijación de zonas y población. Es básico, es elemental. Supongamos una determinada zona de la provincia o de una zona que involucre más de una provincia, etcétera, pero alguna zona específica que es donde está acotado el surgimiento de esta endemia, podríamos llamarle.
Una vez que están fijadas la zona y la población que van a ser alcanzadas, recién es posible pensar en que se van a adquirir las vacunas, conociendo de manera aproximada cuál es la cantidad de población que va a ser alcanzada por esta vacunación. Podrá tratarse de menores de edad, podrá tratarse de toda la población, podrá tratarse de personas entre ciertas edades, podrá tratarse como surgió hace unos años que se vacunaba a las niñas de entre cierta edad, etc. Una vez que se tiene fijada en qué áreas se va a vacunar y cuál es la población alcanzada, entonces es lógico recién proceder a la adquisición de las vacunas. Es lógico que a continuación se defina dónde van a estar los centros de vacunación, hasta dónde deben llegar, cuáles deben ser. A continuación, teniendo determinados los centros de vacunación, se designa a las personas, los equipos, médicos, enfermeros, asistentes, etcétera. Lo que haga falta, que se considere necesario en cuanto a personas para llevar adelante la aplicación y la concreción de esta campaña de vacunación. Hecho lo cual, hay que transportar las vacunas, si eso fuese el caso, hasta los lugares, hasta la zona en la cual van a ser aplicadas las vacunas. Hay que trasladar a las personas, si acaso no tuviesen los equipos necesarios en los lugares donde van a ser aplicadas. Podemos pensar en ciertas zonas rurales, en ciertas zonas donde no se cuenta a lo mejor con todo el personal sanitario necesario y por lo tanto hace falta trasladar este personal. Luego ya tenemos entonces definida la zona, adquirida las vacunas, determinados los centros de vacunación, designadas las personas, transportadas las vacunas y trasladado el equipo. Hay que proceder ya a la vacunación propiamente dicha. La difusión del programa, que va a ser una fase que vamos a luego hacer alguna consideración al respecto. En principio acá está planteada como que fuese la actividad número 8, en el orden en el cual aparece en esta primera alternativa. Y posteriormente, como cada vez que se hace un proyecto, un programa, hay que hacer la evaluación de cómo resultó, porque es imprescindible el feedback, la retroalimentación, para situaciones de igual naturaleza que se produzcan en el futuro. Como decíamos, el programa o proyecto completo se desagrega en las actividades que hacen falta para su concreción y para cada una de esas actividades, el equipo de mejora continua o el equipo que se reúna para estos fines tiene que establecer cuál es el tiempo que se prevé para su realización. Los tiempos van a ir apareciendo en esta segunda columna. Para fijar zonas y población se tiene previsto que demandará 15 días. La adquisición de las vacunas demandará 60 días. Determinar los centros de vacunación 20. La designación de los equipos, es decir, las personas 10, etcétera. Allí están planeados los tiempos en días. De nuevo, y al igual que con el ejemplo del análisis de la trayectoria crítica, de ninguna manera puede pensarse que esto se ajuste a una situación de la realidad en cuanto a la definición de los tiempos estrictos. Están planteados los días y los tiempos para hacer el trabajo práctico. Si alguna persona tiene conocimientos sanitarios, en todo caso podrá por su cuenta definir lo que serían los tiempos. Estos tiempos están pensados para poder trabajar con el ejemplo. Lo que sí parece ser que es lógico y es lo que se haría en cualquier plan de vacunación es el orden dado acá en principio el orden dado a las actividades. Bien, bajo esos parámetros vamos entonces a la gráfica, que es lo importante en este caso, que nos permite ver la utilidad del diagrama o gráfico de Gantt. ¿Cómo se realiza el gráfico? Que, insistimos, es lo que realmente interesa porque se ve la utilidad de la herramienta cuando se la ve elaborada y terminada. Decíamos, va a haber en la primera columna, en el eje vertical, van a ir numeradas las actividades que hemos visto y como encabezado de cada una de las siguientes columnas, lo que sería el eje horizontal, los tiempos. En este caso, a estos efectos,
hemos previsto que una unidad de medida temporal pueden ser meses, mes 1, mes 2, etcétera, mes 6, hasta mes 6. ¿Podría ser distinto? Por supuesto que podría ser distinto. Podría ser por semanas, podría ser por días la división. En este caso, dado la necesidad de resolver el caso en el espacio disponible, lo que hacemos es visualizarlo a través de las medidas en meses. Y las actividades van listadas en la primera columna. Entonces tenemos fijación de zona y población, adquisición de vacunas, determinación de los centros de vacunación, la designación de los equipos, el transporte de las vacunas, el traslado de los equipos, la vacunación propiamente dicha, la difusión del programa y la evaluación. Y ahora lo que hacemos entonces es trasladar a las distintas columnas, a través de los rectángulos de los cuales hablamos, la duración de las actividades que ya en la diapositiva anterior hemos mostrado que ya está previamente definida. Entonces, por ejemplo, la fijación de las zonas y poblaciones, perdón, antes en azul van a aparecer los gráficos, las barras que hacen referencia a lo planeado. En ese sentido, entonces, comenzamos en el momento 0, al inicio, acá. ¿Sí? Momento 0, momento de inicio. La fijación de zona y población demandaba 15 días, de manera que esa mitad de un mes, ¿sí?, representa los 15 días del tiempo que demandará la fijación de zonas y población. Una vez que esté fijada la zona y población, recién puede procederse a adquirir las vacunas. No podrían adquirirse si no se sabe en dónde, en qué zona geográfica se va a aplicar, ni a qué cantidad de personas. La adquisición de vacunas, nos decía el enunciado, demoraba 60 días. Por lo tanto, asumiendo que los meses son de 30 días cada uno, tenemos 15 días del mes 1, 30 días del mes 2 y la mitad del mes 3, completarían los 60 días que demanda la adquisición de las vacunas. Fijémonos cómo hay una correlación. Una vez que termina la actividad de fijación de zonas y población, en ese momento comienza el proceso de adquisición de las vacunas. Hay una correlación, hay una relación evidente entre la finalización de una actividad y el inicio de la actividad siguiente. Veamos la determinación de los centros de vacunación. Para determinar los centros de vacunación no hace falta que estén adquiridas las vacunas. Para poder determinar los centros de vacunación es necesario, sí, que estén fijadas las zonas y la población alcanzada. Entonces, el gráfico resultará en ese sentido. Parece ser que la determinación de los centros de vacunación demandaba 20 días. Por eso es que demanda 15 días hasta finalizar el mes 1, una vez que termina la actividad número 1 y toma 5 días del mes siguiente. Ahí tenemos entonces actividades que son simultáneas o superpuestas, más que superpuestas, simultáneas. ¿Cuándo pueden designarse los equipos? Y los equipos pueden designarse una vez que estén determinados los centros de vacunación, porque el personal que se va a desempeñar, el Ministerio de Salud dispone de los datos, ¿verdad?, de las personas, del personal sanitario, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, asistentes, etcétera, en relación a las zonas en las cuales se desempeñan, en las cuales viven. Por lo tanto, es necesario ver que una vez que estén determinados los centros de vacunación, se designarán los equipos. Entonces, una vez que finaliza la actividad de determinación de los centros de vacunación, comienza la actividad de designación de equipos, que va a demorar 10 días. Allí está. Una vez que termina. Una vez que termina la determinación de los centros de vacunación, comienza la actividad de designación de los equipos. Vamos con el transporte de las vacunas. Razonemos porque esto es de una lógica que en principio parece no admitir grandes variaciones. Algunas sí, y tal cual vamos a mostrarlo más adelante. ¿Cuándo pueden ser transportadas las vacunas? Y bueno, las vacunas pueden ser transportadas una vez que hayan sido adquiridas. No puede transportarse algo que no se dispone, de manera que recién una vez que finalice la actividad de adquisición de las vacunas, se procede al transporte de las mismas. Con la lógica, relación entre finalización de la actividad de adquisición de vacuna, comienza el transporte de las vacunas. Demoraría 20 o 25 días, según allí aparece en el gráfico.
¿Cuándo se hará el traslado de los equipos? Bien, uno dirá, el traslado de los equipos a los lugares, a los centros de vacunación, tendrá que hacerse de tal manera que coincida con la finalización del transporte de las vacunas. Como el traslado de equipo, según vimos en la diapositiva anterior, demandaba menos tiempo que el transporte de las vacunas, para lograr mayor eficiencia, diríamos en este caso, lo estamos presentando con tanto detalle para que veamos cómo puede trabajarse en este caso, el traslado de los equipos deberá terminar y coincidir su terminación con el transporte de las vacunas. Veamos entonces cómo hicimos el gráfico en este caso. Desde allí terminó. El traslado de los equipos demora menos que el transporte de las vacunas. El transporte de las vacunas demora, al parecer, 25 días, este demora 15 días aproximadamente. Y se hace coincidir la finalización de ambos. ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, cuando están adquiridas las vacunas, transportemos las personas. Traslado de equipo se refiere a las personas. Y si empezamos, si se transportan, si se inicia el traslado de las personas junto con el transporte de las vacunas, llegaría hasta el fin de mes, por ejemplo, y quedarían 10 días las personas sin tener actividades, lo cual no colabora a la eficiencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como vamos a mostrar de nuevo, lo que hicimos es coincidir en este caso puntual, coincidir la finalización de esas actividades para que sean más eficientes. Entonces, ahora sí, la vacunación, la aplicación de las vacunas ya concretamente realizada, todas las otras actividades se lleva adelante una vez que se terminó con el transporte de la vacuna y el traslado de las personas. A partir de allí, sí, comienza la etapa de vacunación. La etapa de vacunación, según lo que estaba previsto, eran 40 días. Por lo tanto, tenemos 20 o 45 días, 20 o 25 días del mes 4 y los restantes días 20 del mes 5. Allí tenemos el tiempo. En un momento vamos a hacer aparecer el tiempo para mostrar una definición más clara al respecto. La difusión del programa, así como aparece, si ustedes disponen, tienen que disponer a la mano de los tiempos que estaban previstos originalmente. La difusión del programa coincide en principio con la etapa de vacunación propiamente dicha. Por lo tanto, o casi con la etapa de vacunación. Allí es, respecto de esa actividad, donde vamos a hacer algunas consideraciones en una alternativa posterior. Por ahora lo que queremos hacer es que bajo este concepto, la difusión del programa se inicia de acuerdo a cómo está planteado el orden de las actividades junto con la vacunación. Ya podemos darnos cuenta, por la situación por la que nos toca pasar, o eventualmente incluso porque todos hemos sido vacunados y conocemos, la difusión del programa en principio debería hacerse desde bastante antes y durar por lo menos hasta que termina. En este caso, entonces, ya vamos a seguir lo que está planeado y vamos a graficarlo de esa manera. Y la evaluación del programa, la última etapa, puede iniciarse recién cuando se ha terminado con la vacunación y se tiene previsto, entonces, que demore 20 días. ¿Sí? Allí está entonces el gráfico de la vacunación del programa. Tiempo. Pero ahí es donde aparecen los tiempos. Pudimos haberlo hecho aparecer de entrada nomás, probablemente nos hubiera facilitado el gráfico. La fijación de zonas y población demanda 15 días. La adquisición de las vacunas demanda 60 días. La determinación de los centros de vacunación demanda 20 días. La designación de los equipos 10. El transporte de las vacunas 25. El traslado de los equipos 15. La vacunación, la aplicación de las vacunas propiamente 40 días. Se tiene previsto difundir el programa durante 30 días. Sobre esa actividad, insisto, volveremos en un momento. Y la evaluación del programa demandará 20 días. Esto es lo que está planeado. Esto es lo que el equipo, el grupo que se encarga de definir este programa de vacunación tiene previsto. Vamos a graficar a continuación en este mismo diagrama
¿Cuáles son las actividades críticas? Tiempo total planeado 160 días. ¿Cómo lo computamos? Y bueno, inicia en el mes 1, el total de las actividades, como vemos, van sucediéndose de acuerdo a lo planeado y termina a los 10 días del mes 6. Tomando meses de 30 días, tenemos 5 meses de 30, 150, y 10 días del mes 6 son 160 días. Tenemos entonces allí una similitud, como ya podrán ir advirtiéndolo, respecto de lo que es la herramienta o el método de la trayectoria crítica, que también permite establecer con otra didáctica, con otra dinámica, el tiempo total. Y vamos a marcar ahora cuáles son las actividades que forman parte de la trayectoria crítica. El concepto de trayectoria crítica es lo mismo que en la herramienta que anteriormente vimos. Está constituida por aquellas actividades que, en caso de sufrir una alteración en el tiempo que demanda su ejecución, ya sea en más o en menos, alteran el tiempo de duración total del proyecto. Y vamos a graficarlas con verde a las actividades que forman parte de la trayectoria crítica. La número 1, en este gráfico que marca lo planeado, la adquisición de vacunas, el transporte de las vacunas, la vacunación propiamente y la evaluación. Ya sabemos que si algunas de esas actividades sufre, de acuerdo a lo planeado, una alteración en su duración, se va a alterar la duración total del programa. No así, por ejemplo, siempre de acuerdo a lo planeado, si se demora algo más o algo menos la determinación de los centros de vacunación dentro de ciertos márgenes. Por ejemplo, si la determinación de los centros de vacunación en vez de realizarse en 20 días se hace en 15, no altere en nada el tiempo total de duración del programa. Y si en vez de 20 se realiza en 25 o 30 días, tampoco alteraría en nada la duración total del programa, del proyecto. Por supuesto, decimos dentro de ciertos límites, porque sería inaudito e inadmisible que para determinar los centros de vacunación se tomaran 123 días. Es inadmisible. Por eso, la alteración de estas actividades, del tiempo de duración de estas actividades, determinación de los centros de vacunación, designación de los equipos, traslado de los equipos, difusión del programa, en verdad, dentro de ciertos límites, no alteran la duración total del programa. En cambio, las que aparecieron ahora pintadas de verdes, la alteración del tiempo de duración de algunas de esas actividades sí modifica el tiempo de duración total del programa. Bueno, esto es lo que apareció en el planteo original y sobre el cual resolvimos lo planeado. Ahora sucede que acá, la difusión del programa. La difusión del programa dice que va a demorar 30 días, pero de acuerdo a lo que estamos viendo y en lo que nos toca lamentablemente vivir a nivel planetario con esta pandemia y sin necesidad de que hubiese esta pandemia, porque todos hemos sido vacunados de niños o incluso de grandes, ya podemos darnos cuenta y hacer una observación respecto de este planteo inicial, que es que la difusión del programa podría tener, esto es lo que vamos a mostrar, una duración que en realidad no está definida a priori, no está definida previamente, sino que la difusión del programa va a depender de cuánto demoren otras actividades, ¿verdad? No puede empezarse una acción, una actividad, un proyecto que es en beneficio social y de interés público y social, no puede empezarse justamente el día que se va a vacunar, tiene que empezarse antes, tiene que darse a conocer con antelación a la población y no puede terminarse antes de que termine la etapa de vacunación, tiene que durar necesariamente hasta el último día en que esté previsto vacunar. Ese último día la radio, la televisión, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera, por todos los medios posibles, por tratarse de una actividad de interés social, deberían estar comunicando para que las personas incluidas dentro de ese plan de vacunación concurran a hacerlo. Con esa idea de que la difusión del programa de vacunación se trata de una actividad que va a depender de la realización de otras, vamos a hacer la gráfica entonces. Hasta la vacunación se respeta lo que
hicimos anteriormente, ¿verdad? O sea, de acuerdo a lo previsto, a lo planeado. Pero con el criterio que estamos mencionando de la difusión del programa, tendría que arrancar ¿cuándo? Bueno, propongamos, a ver, la difusión, tendría que, el criterio general es, bueno, difundir en la zona donde se va a vacunar, por cierto, tampoco hace falta difundir al mundo entero, pero en la zona donde se va a difundir, donde se va a aplicar la vacuna, difundirlo ampliamente y desde bastante tiempo antes en que efectivamente se aplique la vacuna, dando a conocer las enfermedades que previene, dando a conocer la necesidad de hacerlo, la importancia social, la responsabilidad social, etcétera. Se propone que una vez que estén fijadas las zonas y la población, comience la campaña de difusión. ¿Y que llegue hasta dónde? Bueno, se difundirá el programa hasta el último de los días que se vacune. Bajo ese criterio, la difusión del programa tendría esta duración. ¿Qué es lo que en la realidad sucede? Y es lo que razonablemente se entiende que debe suceder. Duraría entonces un tiempo que no depende en sí mismo, no tiene un tiempo definido la difusión del programa, sino que depende de lo que duren las otras etapas. En este caso, duraría 120 días. Y al terminar, sí, entonces, la vacunación y junto con ella la difusión del programa, se haría la evaluación de cómo resultó esta aplicación.